Pues bueno, empezamos a brevarios psicológicos. Muchísimas gracias, Ilse, por darle continuidad al tema que habíamos dejado atrás el viernes pasado. Esta sería la parte 2, en la cual nos va a estar acompañando Sin Colectivo, donde estaríamos abordando el tema que tiene que ver con leyes de salud mental, ¿no? Y en pregunta, porque nos invitaría pues a cuestionar el trabajo que se ha venido haciendo sobre el tema. De nueva cuenta, voy a tratar de ser muy breve en introducir el porqué de brevarios psicológicos. Hace 2 meses aproximadamente se lanza una iniciativa de ley general, la cual fue como muy criticada y rechazada por algunas asociaciones, bajo un pronunciamiento de que esta ley general de salud mental no reunía los requisitos necesarios que se apegaran a la Convención para las Personas con Discapacidad, de nueva cuenta y perpetuando alguna serie de violaciones de derechos humanos sobre el tema, como lo que tiene que ver con la privación involuntaria y obligada y forzosa de algunas personas con discapacidad psicosocial, el que se les negara su capacidad jurídica en función de autonomía progresiva, ¿no? Entonces la idea es que poder escuchar de viva voz y de las mismas asociaciones civiles que están trabajando en el tema de invisibilizar las violaciones de derechos humanos de esas personas con discapacidad psicosocial, pues para que nos hablaran un poco de ello y ver qué se tiene que considerar y construir desde la sociedad civil organizada. En esta ocasión, pues tenemos a Ilse Gutiérrez, también nos va a estar acompañando más adelante una compañera de ella. Ya de hecho ya ingresó. Ah, ¿ya Ajá. está aquí? Sí, Sí. Ah, Gabriela Zamorano también ya está aquí. Son parte de este colectivo joven, pero han tenido varias actividades en representación de las personas usuarias de la salud, de los servicios de salud mental. El día de ayer hablábamos con Raúl de Chucán y comentábamos que, bueno, la idea también de escuchar asociaciones civiles que representen a las personas usuarias de los servicios de salud mental es que pareciera que nosotros como profesionales en psicología hemos engullido casi, ¿no? El área de la psicología como si nos perteneciera a nosotros nomás a los profesionales, ¿no? Haciendo un lado y excluyendo que parte de esta psicología pues son los usuarios que solicitan el mismo servicio, ¿no? Entonces, al ser parte de ello, necesitamos como tener una visión sistemática de la interacción con la persona que solicita el servicio, que también puede ser crítica del mismo, y pues nosotros también apegarnos a un marco pues jurídico que respete sus derechos humanos. Pues bueno, muchísimas gracias a las personas que están aquí, que se están integrando, y pues adelante, Ilse, Gabriela, ustedes díganme si van a proyectar algo para darles el anfitrión y sí, puedan ustedes compartir pantalla. perfecto. Sí, vamos a compartir otra vez Excelente. nuestra pantallita. Te pongo a ti, Gabriela, como anfitriona. Sí, por favor. Va. Pues igual si gustan presentarse mientras voy poniendo aquí el tema Bueno, pues yo me presento, soy Gabriela Aragón Zamorano. En la sesión pasada hablamos un poquito del colectivo en donde nosotras estamos, pues no laborando porque no nos pagan. Bueno, pues es otro trabajo no remunerado, ¿no? Además de todo el trabajo de cuidados que hacemos como mujeres. Pero bueno, así estamos, así nos tocó vivir y la verdad es que es un trabajo que disfruto muchísimo, el cual me ha hecho crecer como persona y me ha posibilitado muchísimas cosas y no solamente a un nivel social o personal, sino a nivel profesional, también me ha dado la oportunidad de ser mejor docente. Entonces eso es una de las cosas más importantes, ¿no? También el otro tema tiene que ver con que hicimos un pequeño resumen de la trayectoria del grupo y de las diversas posturas del colectivo, que se llama Sin Colectivo, que va desde lo más radical antipsiquiátrico hasta personas que pues están bastante alineadas con la lógica médica y biologicista en términos
bueno, sí consideran yo soy una persona que tiene un trastorno o etc. y que se enfocan más en esa parte, ¿no? También para mí ha sido muy importante aprender de mis pares. Yo creo que parte de mi progreso en mi salud mental y de mi felicidad actual tiene que ver con que estoy rodeada de personas que no me desacreditan y no desacreditan mis emociones, ¿no? Entonces creo que ese es como el contexto general. Y bueno, pues soy actriz. Bueno, estudié actuación, pero ya no ejerzo mucho teatro, más bien soy docente de teatro. Soy feminista, interseccional, súper abolicionista, de las radicalísimas en el abolicionismo. Y pues también me dedico a hacer este trabajo con Sin Colectivo y sobre todo, pues con Ilse, ¿no? Y ahora sí te toca, Ilse. Sí, ok. Sí, como bien dice Gaby, ya en la sesión pasada abordamos pues el trabajo del colectivo a grandes rasgos, las acciones más representativas que hemos llevado a cabo el año pasado. Eh, También pues presentamos un poquito quiénes son como las personas que están involucradas en el colectivo, entre otras cositas. Entonces, pues espero que en algún momento a quienes nos están escuchando o viendo, pues les llame la atención y puedan también ver esta sesión, ¿no? La sesión pasada. Sobre mí, bueno, me llamo Ilse, radico en la Ciudad de México, igual soy pues, integrante del colectivo, estudié pedagogía. También estudio psicología, pero bueno, ya estoy como pensándolo más, la verdad, ¿no? Porque la visión que tiene el área de psicología, pues creo que no está satisfaciendo mis necesidades. Entonces, ahí lo estoy pensando. Estoy en la FES Iztacala. No, sí, sígale, Sí, júntate con los chidos. no sé, lo estoy pensando. Entonces, bueno, eso hago, participo igual en el colectivo, me considero del área de la antipsiquiatría, ¿no? Como más crítica, más radical al sistema psiquiátrico. Y también estoy dirigiendo un centro educativo acá del gobierno de la Ciudad de México, pues que plantea varios ejes, ¿no? Entre ellos educación inclusiva, demás. Entonces, también por ahí hago ciertas cosas. A veces, desde el centro en cuestión de salud mental. Ajá. Y pues básicamente a eso me dedico. Igual hago algunas que otras cosas de investigación e intervención. También comunitaria me gusta bastante. Pues bueno, eso es. Súper. Y bueno, pues, Muchas gracias, chicas, por su presentación. y bueno, vamos a empezar en donde nos quedamos. Y sí nos quedamos en esta parte de, bueno, una ley de salud mental, y lo planteamos como pregunta, y ahora vamos a estar pues pimponeando mucho, Ilse y yo contrastando, ¿no? Porque en un primer momento mi postura, y se las platico así, yo decía, claro, necesitamos una ley de salud mental. Y de hecho, esta es una anécdota que surgió a raíz de mi participación en el primer Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México. Yo llegué con Sin Colectivo y estaban ahí Ilse y Víctor, y llego y les digo, es que yo quiero meter una iniciativa de ley. Y muy emocionada les dije, es que yo quiero hablar sobre la salud mental, quiero hacer una cosa así como grande, que nos tomen en cuenta, que no sé qué. Y entonces, la verdad es que en un primer momento me dieron el avión y después empezamos a hablar. Y yo creo que esta va a ser un poco la dirección de esta plática, ¿no? Lo primero que quiero que entienda es que hacer una ley, cualquiera que esta sea, es un trabajo súper arduo, y a lo mejor muchas y muchos de ustedes ya lo saben porque pues ya han iniciado con estos procesos, ¿no?
no solamente va a tener que ver cuestiones de gestión de los intereses personales que tenemos, sino gestiones políticas muy fuertes. Aunque nosotras en el Parlamento de Mujeres no éramos como tal de un partido o del otro, porque de hecho era uno de los requisitos no ser militante de un partido para estar en el Parlamento de Mujeres, pues resultó que sí había militantes de partidos y que había gente más radical que la otra, ¿no? Había mujeres como yo que éramos... bueno, yo en ese entonces no era ni tan feminista, ni tan abolicionista, ni tan radical, ¿no? Pero habíamos una cantidad de mujeres pues inmensa, éramos 132 entre suplentes y pues las que se supone que teníamos el curul. Y bueno, pues ahí empiezan, ¿no? Las iniciativas de ley. Y entonces yo voy con Víctor y con Ilse y les digo, ayúdenme a hacer mi iniciativa. No puede terminar este parlamento hasta que yo no haga una iniciativa de ley. Bueno, pues ¿qué necesité hacer yo para el desarrollo de esta iniciativa de ley? Porque pues obviamente yo no tenía bueno, yo sí tenía un equipo de asesores, sin colectivo, mi pareja, algunas otras activistas, y bueno, pero yo no tenía presupuesto. Y mi equipo era como, nada más lo hacía de buena onda, ¿no? O sea, porque pues ni les pagué, ni nada, no, o sea, por puritito amor al arte, ¿no? Entonces la diferencia que tenemos nosotros y nosotras desde sociedad civil es que no contamos con los recursos que una abogada tiene, una abogada, digo, una diputado local o federal puede llegar a tener. De hecho, los diputados locales de la Ciudad de México tienen aproximadamente, o sea, tienen más de 20,000 pesos al mes para gestión de cuestiones ciudadanas. Entonces, imagínense cuánto dinero tienen para pagar asesores. Bueno, eso es lo primero, ¿no? Que hay que contrastar entre qué pasa con nosotros, sociedad civil, o ciudadanas y ciudadanos, y qué pasa con pues, el sistema, ¿no? El primero, yo inicié así como, bueno, pues entonces léete la ley de salud, ¿no? Órale, pues vas, ¿no? Pues yo no entendía nada, ¿no? Porque en ese entonces pues yo no manejaba absolutamente nada de terminología médica más que lo que había aprendido sobre la marcha y en terapia. Y bueno, o sea, además de esto, pues bajo la guía de Víctor, de Ilse, era así, bueno, pues léete este acuerdo internacional. Y yo solamente los leía y yo decía, claro, las personas con discapacidad psicosocial necesitamos esto que hace la gente buena onda, ¿no? Entonces, así yo empecé. Y sí revisé N cantidad, la Constitución de México, ¿no? Porque además el problema de hacer una ley local tiene que ver con que tiene que estar alineada con la Constitución federal. O sea, uno no puede hacer una ley que sea inconstitucional, o sea, que vaya en contra de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Tenemos que, en esa ley que se supone que queremos modificar, tenemos que identificar qué queremos modificar o si no, qué nueva ley vamos a proponer y si esa nueva ley tiene pertinencia en relación a todo lo que está obligado el Estado mexicano a llevar a cabo. ¿A qué me refiero? Una ley en México tiene que estar armonizada con los tratados internacionales porque México los firma y entonces se vuelven, como explicaba Ilse la vez pasada, se vuelven parte de nuestra legislación, así de manera automática. Y entonces estas leyes internacionales al mismo nivel de la Constitución, luego vendrían las leyes locales, después de las leyes locales vendrían los reglamentos o las normas, después de las normas puede ser que vengan otros reglamentos internos de las instituciones, ¿no? Y entender este sistema es muy importante. A mí me costó mucho trabajo. Víctor e Ilse llevan
trabajando esto desde el colectivo y por aparte de manera individual, muy puntualmente. Y ahorita pues Ilse les podrá contar pues el trabajo también que le ha costado a ella, ¿no? Y también cuando uno llega, pues obviamente dicen, pues ¿y esto por qué? ¿No? O sea, ¿esto a mí qué me importa, no? O sea, el hecho de que, a ver, de que, por ejemplo, en la ley que yo modifiqué no estuviera incluida la discapacidad psicosocial como una discapacidad, entonces a nadie le importaba. Mucha gente me dijo, ¿y eso de la discapacidad psicosocial cómo se come? ¿No? Y entonces fue también una cuestión y habilidades de cabildeo y cuestiones políticas, alianzas, muchas cuestiones que parecería que en un ejercicio como el Parlamento de la Ciudad de México no tendrían que pasar. La realidad de las cosas es que sí, hubo muchas peleas, así como hay una junta de coordinación política en el Congreso normal, en el Parlamento la hubo. Entonces sí uno se enfrenta a los intereses de las otras personas y por qué las otras personas frenarían una ley como la que una propone, ¿no? Ahora sí, te toca ir. Ya me toca. Sí, yo creo que esta parte de las leyes es bastante densa, más bien, ¿no? El contenido, sobre todo cuando intentas hacer una reforma o hacer una propuesta. Sí, es bastante extenso lo que tienes que leer, lo que tienes que consultar, a quienes también tienes que consultar. En este caso, si bien hicieron ya varias iniciativas de ley de salud mental federales, creo que en ninguna más bien se nos ha consultado realmente al colectivo de personas con discapacidad psicosocial. La ocasión pasada les comentaba que a raíz de ciertos movimientos de reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad, surge una frase que es el nada de nosotros y nosotras sin nosotros ni nosotras, eh, entre otras cosas, ¿no? Como la convención, como ciertos reglamentos, ciertos tratados internacionales que en este caso, respecto a la ley de salud, a las iniciativas de ley de salud mental, no se han estado considerando y mucho menos se han ya, ¿no?, puesto en práctica. La última iniciativa de ley seguía reproduciendo el sistema, perdón, el modelo biomédico, asistencialista también, y cómo nos damos cuenta en términos, por ejemplo, ¿no? Bueno, de inicio la hojeamos y después nos involucramos más en el contenido y vemos a quién se le consultó, qué hicieron o de dónde salió esa ley, o más bien esa iniciativa de ley, y qué está pasando, ¿no? Hacia dónde va, demás. Pero bueno, en un primer momento, pues se nota la terminología, por ejemplo, personas, se ve mucho la psiquiatrización de las personas usuarias de drogas. Se ve también otra vez, ¿no?, esta cuestión de los términos peyorativos hacia las personas con discapacidad psicosocial. Por ejemplo, me parece que venía algo así como, este no es el ejemplo, pero les comento, ¿no?, como ciertas puntualizaciones de los términos. Venía algo así como inferior, algo así, inferior, inválido, incapaz, ya me acordé, sí, incapaz. Incapaz, como este tipo de términos son muy, muy visibles en estas iniciativas de ley. Entonces, cuando justo emerge esta, de hecho ni siquiera sabíamos, en la última iniciativa ni siquiera sabíamos que había sido una iniciativa propuesta. Ya está, cuando estaba en el Senado, nos dimos cuenta como colectivo de personas con discapacidad psicosocial, no precisamente sin colectivo, sino también otras personas de la sociedad civil, nos damos cuenta de que esta iniciativa estaba en el Senado y de parte del Senado obtenemos la respuesta de que cuando preguntamos de por qué hicieron esto, bueno, es que ni siquiera se aceptó ni se preocupen, ¿no? O sea, ¿cómo que no me voy a preocupar si ni siquiera me consultaste? Estás hablando de mí y no me consultaste y no hablo precisamente de mí, Ilse, ¿no? No, es que no me tomaron en cuenta, sino a nadie, o sea, a nadie, a ninguna persona con discapacidad psicosocial se le tomó en cuenta.
A ninguna persona usuaria de drogas se le toma en cuenta y se siguen reproduciendo patrones como infantilización, como estigmas, como cosas que ya vimos igual en la sesión pasada. Entonces se siguen reproduciendo este tipo de estigmas, de prejuicios. Y pues bueno, es una ley federal, ¿no? O pretendía más bien ser una ley federal. Total que al final de la situación de los comentarios que surgieron ahí con el Senado, pues sí nos propusieron que nos involucraríamos, ¿no? Al finalizar la pandemia y esta situación de contingencia, que pudiéramos salir y pues bueno, se habría un encuentro, pero pues es hasta dónde tenemos que estar vigilando qué está ocurriendo, no se le puede decir de otra manera, ¿no? Tenemos que estar ahí vigilando literalmente atrás de las personas que están haciendo esto para que justamente no pasen por alto ese tipo de situaciones. No sé en qué se basarían. La convención salió ahí en esa ley sobrando, no se retoma, entonces, pues no sé también quién los asesoró o qué onda, ¿no? Por mi parte, respecto a este tipo de temas, en cuestión de leyes y todo esto, me había en un inicio involucrado, ya desde hace como 2, 3, no más, como unos 3 o 4 años, pero con educación inclusiva. Traía ahí yo un debate respecto a educación inclusiva y educación especial, porque la educación especial no contemplaba, ni sigue contemplando aún, la educación para personas con discapacidad psicosocial, los ajustes razonables para personas con discapacidad psicosocial, el ajuste curricular, los ajustes pertinentes, ¿no? Para que las personas con discapacidad psicosocial podamos estar, si es que así lo queremos, dentro de un sistema educativo regular. Entonces, yo comencé en esto pues porque justamente me ocurrió una situación en una universidad, ¿no? Que me expulsan porque dije que tenía un diagnóstico psiquiátrico. Entonces, simplemente por la etiqueta, pues se ven afectados mis derechos de acceso a educación y obviamente pues no tuve en absoluto derecho a tener ajustes razonables, a algo más, y simplemente perdí mis años, ¿no? Entonces, los años que ya tenía avanzados en la carrera. Entonces, a partir de esto, pues yo me empiezo a interesar en esto de la legislación, de las leyes, de los reglamentos y demás. Y posteriormente, pues surge la iniciativa de ley, no esta que acaba de pasar, sino la anterior iniciativa de ley federal de salud mental, y también me empiezo a involucrar porque veo que, pues para empezar, no tiene nada de educación, ¿no? Del área educativa, no tiene nada de un trabajo interinstitucional tampoco, y otras cuestiones ahí que pues, son de alarma, ¿no? Para todas las personas también usuarias de servicios psiquiátricos y para la población en general. Entonces, no sé si quieras decir algo más, Gaby, de esta diapositiva o podemos pasar a los ejemplos. Sí, pues nada más también para cerrar eso, ¿no? Solo resaltar justo lo que estaba diciendo Ilse en torno a, sí, parece que tenemos que, o sea, si de por sí, de pronto algunas de nosotras somos medio paranoicas, ¿no? O sea, de por sí, es como una cuestión de todo el tiempo estar alerta, porque no es una cuestión de que ay, no, es que me enteré que no, o sea, nosotros y nosotras tenemos amigas, amigos que les han realizado juicios de interdicción, ¿no? Que los han internado en contra de su voluntad y que ya estando internados les han maltratado, que también les han dejado sin comer, o sea, que realmente han vivido todo lo que se define como tortura en México en el 2020. Entonces, sí es una situación en la cual no podemos escatimar nuestros esfuerzos, ¿no? O sea, no podemos agarrar y decir, ah, bueno, no pasó la ley, no importa. No, o sea, es así es que ni siquiera se debe plantar una ley. Es como el caso, ¿no? O sea, yo creo que ustedes también como especialistas de la salud mental sabrán, ¿no? O sea, nadie conoce su proceso más que la misma persona.
¿no? O sea, y el psicoterapeuta está ahí guiando un proceso, no manipulando el proceso para que la persona haga lo que él o ella quiere, ¿no? Entonces hay implicaciones éticas muy fuertes y que también hay otra cuestión, ¿no? ¿Cómo se benefician las farmacéuticas o no? Que son otros temas, ¿no? Y son capas y capas en torno a realizar una ley. Nada más eso, que sí es súper importante establecer nexos y colaboraciones, ¿no? Yo no creo, porque yo soy como más, pues más mediadora, yo se los puedo decir sin ningún conflicto existencial, o sea, yo tengo sesión con mi psicoterapeuta y psiquiatra una vez a la semana, consumo medicamentos en este momento, ¿no? Y yo soy feliz con ella, ¿no? Pero también como contaba en la cuestión, en la sesión anterior, era muy infeliz con mi anterior psiquiatra y no me di cuenta hasta que tuve un proceso con una persona que me tomaba en cuenta, que me dijo, a ver, estas son las pruebas que te realizaron, estos son los resultados, ¿qué duda tienes? ¿No? Entonces, ese canal de comunicación entre profesionales de la salud mental y las personas que hacemos uso o las personas que hacen uso de estos servicios y las personas que deciden no hacer uso de esto, yo creo que esa diversidad es muy, muy positiva para realmente poder construir una nueva realidad para todos y todas, porque también en este momento dudo mucho que haya una persona que diga, újule, yo estoy feliz de la vida en esta pandemia. Lo dudo realmente. Y resulta ser que las personas con discapacidad psicosocial, sobre todo las que tienen ansiedad social, han sido un punto de referencia, un punto de referencia para la creación de estrategias de personas que son normales, ¿no? Entonces, o que están en el rango de lo eficiente. Entonces, eso es como algo que tomar en cuenta. Nosotros no sabemos qué nos depara el futuro, y sí las experiencias de unas y de otros puedan colaborar precisamente a la creación de esta nueva realidad y esta oportunidad que tenemos después de la cuarentena. Ahí, listo. Listo. Ok. Bueno, a continuación voy a abordar son 3 ejemplos sobre esta cuestión que Gaby mencionaba sobre la armonización de leyes. Si bien existe, como ya mencionamos, una convención que está al mismo nivel que la Constitución, la federal, muchas leyes locales no están armonizadas, o sea, a veces hasta se contradice o contradice a la misma ley, a la misma Constitución o a la misma convención de las personas, de los derechos de las personas con discapacidad, como ya les mencionaba hace un momento. Entonces vamos a ver 3 ejemplos de estas leyes que están vigentes. No es de ninguna propuesta de ley, sino son ya leyes vigentes. Son ejemplos que no están, en donde se muestra muy bien esta no armonización legal. Y también les quería comentar, bueno, mi posición sobre la ley de salud mental o una ley de salud mental federal o local. La verdad a mí no me parece conveniente que se realice una ley de salud mental, sino más bien armonizar todo el conjunto de leyes, de reglamentos también, conforme a la convención, pero también conforme a las necesidades reales de cada localidad, comunidad, estado y en general del país, ¿no? Por ejemplo, en la ley de salud general, la ley de salud federal, ahí no se aborda mucho el tema de salud mental, y si se aborda, pues también se aborda desde el área clínica, ¿no? Entonces, ver esos espacios, esas situaciones dentro de las leyes, y generar alguna propuesta de reforma, de armonización. Es un trabajo enorme, porque sí hay que revisar como dice Gaby, todas las leyes que tengan que ver con salud mental y también las leyes que no tienen que ver específicamente hasta este momento con salud mental,
¿Por qué? Porque la salud mental, como lo explicamos la semana pasada, es una situación transversal. O sea, va a atravesar muchas situaciones que nos competen. Por ejemplo, lo educativo. En la ley de educación no se contempla tampoco mucho esta parte explícitamente de salud mental, pero sí existen indicios que nos pueden ayudar a que se generen acciones interinstitucionales, como ahorita les voy a comentar, ¿no? Entonces, eh, esa sería como la propuesta. Y bueno, vamos al ejemplo número 1, que es el consentimiento informado. Pues bueno, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el artículo 25, en el párrafo D, hablan sobre el consentimiento informado y sobre los tratamientos o pues sí, los tratamientos médicos a los que una persona podría o no tener, bueno, consentir tomarlos, ¿no? O no, aquí no precisamente hablamos de personas con discapacidad psicosocial, sino de todas las personas que se asuman como una persona con discapacidad en general. Por ejemplo, una persona usuaria de silla de ruedas, no sé, se le ofrece un tratamiento para que pueda caminar. Pero si la persona no quiere y decide no ser, simplemente no seguir el tratamiento, también está en su derecho. Sin embargo, aquí van también otras situaciones en las leyes que son justamente los ajustes razonables para que una persona que a pesar de que su decisión haya sido no operarse, por ejemplo, ¿no? Para poder caminar, tenga acceso a todos los derechos, a todos sus derechos, por ejemplo, el derecho a poder transitar libremente en las calles. Ese sería un ejemplo, no precisamente, insisto, no, la convención no solo habla de personas con discapacidad psicosocial, sino en general. Pero bueno, aterrizándolo al área de salud mental, respecto al consentimiento informado, como bien dice Gaby, existen bastantes casos en México sobre personas que están no precisamente bajo su voluntad dentro de hospitales psiquiátricos, clínicas que atienden la salud mental. También, por ejemplo, aquí podemos meter lo de esta asociación de Alcohólicos Anónimos, que no está regulada en sí, en donde se generan prácticas violentas, crueles, ¿no? También. Y aquí, pues si bien la sociedad o una parte de la población acepta este tipo de prácticas, pues va en contra de los derechos humanos de las personas que están dentro y también de las familias muchas veces. Entonces, si bien ya comentamos, la convención está al mismo nivel de la Constitución, bueno, pues viene la Ley de Salud Mental del Distrito Federal en el artículo 50, en donde se permite el internamiento involuntario y por lo tanto también el tratamiento involuntario. Entonces, eh, pues justamente en este artículo se expone aquí la contradicción que les comentaba en un inicio, ¿no? Que muchas veces se contraponen las leyes que se supone que están por encima de las estatales o que tienen que regir esto y pues simplemente no sé qué ocurre, ¿no? Las pasan por alto o no sé qué onda, pero bueno, la ley y en la última reforma, o sea, no, ni siquiera se ha reformado esta parte, insisto, ¿no? En el artículo 50 viene esto. Lo peor es que sí se lleva a la práctica porque este artículo, al menos en la Ciudad de México, bueno, pues existen reglamentos dentro de los hospitales psiquiátricos que permiten el internamiento involuntario, ¿no? De hecho, hay 3 tipos de internamiento, el voluntario, el involuntario, que es el que les estoy comentando, y él también es involuntario, pero el otro es con me parece que una orden judicial, como por una cuestión legal que hay de por medio. Uh-huh. Y ahí, o sea, de manera interseccional, o sea, tenemos que tomar en cuenta todas las posibilidades. O sea, por ejemplo, en los tiempos de la Castañeda, cuando la Castañeda estaba, pues, funcionando, pues, ¿qué pasaba? Una mujer
no podía tener hijos, o el esposo ya tenía otra esposa, y entonces a esta mujer le dice, bueno, ya está loca, pues métala a la casta. Y eso hacían. O sea, hay una cuestión, no solamente hay una cuestión de vulneración de derechos directamente para las personas con discapacidad psicosocial, sino también para otros grupos en situación de vulnerabilidad, como pueden ser las mujeres o los ancianos. Entonces ahí ninguno ni ninguna estamos realmente exentos de que se ejerzan estas leyes sobre nosotras. Y también esa es otra cosa que probablemente ustedes conozcan también como profesionales de la salud, que en la UNESCO también viene un articulado sobre el consentimiento informado. Entonces, no solamente está el tema de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sino más o menos al mismo nivel, si no es que un poquito más en magnitud, más alto, está el acuerdo firmado también por México de la UNESCO. Entonces, ahí es en donde realmente podemos ver la gravedad de que está completamente al contrario. O sea, ¿qué pasa cuando una persona está en un estado de crisis, y que seguramente ustedes lo sabrán, y simplemente no le hace daño a nadie? Y yo le decía en la sesión pasada, a mí me da mucha risa, porque el estigma normal de las cuestiones en torno a la salud mental tiene que ver con que, ay, es que está loco, nos va a matar. Y yo decía, bueno, pues ya está, o sea, una persona deprimida, realmente deprimida, ay, ¿qué te va a matar? Ni le va a importar, está en su cama acostada y ya, ¿no? Y entonces es así como, pues no, o sea, una persona loca, una persona deprimida, clínicamente, le cuesta trabajo lavarse los dientes. O sea, ¿a quién se le puede ocurrir que pues, va a agarrar una pistola y matar a otra persona, ¿no? O sea, creo que ahí tendríamos que bajar este estigma de la peligrosidad de las personas que están en temas de salud mental, y empezar a pensar en la peligrosidad que tienen estas leyes para todos y todas nosotras, ¿no? O sea, justo lo que estaba diciendo Ilse en cuanto a qué es lo que pasa con las personas, ¿no? O sea, por ejemplo, en esto del consentimiento informado, si a mí, Gabriela, me hubieran dicho en un primer momento, en 2 años o 3 años, no es cierto, ya son 5 años, a 5 años de empezar a tomar estos medicamentos, tú vas a tener un desajuste hormonal marca diablo que te va a ocasionar gastar más dinero del que tenías en otro padecimiento causado probablemente por esto y por muchas otras cosas, yo hubiera dicho, ay, a lo mejor no. Si mi familia hubiera sabido que mi profesional de la salud mental no era el adecuado para mí, pues también probablemente lo hubieran tratado de otra manera. Y es que todas estas posibilidades que estoy planteando quedan eliminadas con esta ley. Eso es lo grave, que no hay posibilidad para nosotras como mujeres, y mujeres que estamos, bueno, pues yo digo que soy una experta por experiencia, y eso le cala mucho a la gente, ¿no? Porque dicen, esta es actriz, ¿qué vas a ver de salud mental? No, pues nada, probablemente, más que lo vivido y lo compartido por las personas cercanas, ¿no? Y eso es muy fuerte. Sí, ay, qué triste. Vamos al segundo ejemplo. Espera, es que me falta Chicas, igual ahorita que hacemos un paréntesis, hay una persona que quiere preguntar. ¿Creen conveniente que podamos permitir una pregunta? Ah, claro, sí. ¿Sí? Sí. Excelente. Adelante, Leslie, tienes la manita levantada si gustas preguntar. Hola, buenas tardes. Más que una pregunta, era un comentario. Si gustan, ¿Sí? nos esperamos al final. Bueno, si gustas, adelante, sin problema. Sí, adelante. Ok, pues mucho gusto. Mi nombre es Leslie Alejandra Castro Latoba. Soy originaria de la ciudad de La Paz, en el estado de Baja California Sur.
pues me dedico a la psicología, soy licenciada en psicología clínica y actualmente doy psicoterapia, pero además de eso trabajo en un CAET, que es un centro de atención para atender a las personas con discapacidad, ¿no? Y me llama mucho la atención el tema que están tocando y me causa ruido porque en algún momento yo me hice las mismas preguntas que ustedes. Eh, lo que quería comentar es respecto a lo que acaban de decir del ingreso involuntario. Durante algún tiempo estuve trabajando en un hospital en el área de psiquiatría y estoy consciente que se deben de hacer algunos ajustes en la ley. Sin embargo, creo que en algunos casos es pertinente este ingreso debido a que las personas no se encuentran a veces pues en sus facultades para tomar decisiones, incluso pues la vida de ellos y la de los demás corre riesgo. Entonces, yo pienso que más que eliminar o erradicar esta clase de leyes o acuerdos, se establezcan nuevas cláusulas donde se estipule con claridad y precisión en qué momentos sería pertinente dar el ingreso a estas personas con esta situación psicosocial. Y en cuanto a lo de mi otro trabajo en el CAET, pues algunos ingresos han sido debido a que en las escuelas regulares es una prepa abierta, no admiten a las personas que tienen algún diagnóstico como llámese esquizofrenia, llámese trastorno bipolar, y tanto el personal administrativo como los mismos alumnos de alguna manera los rezagan y no los incluyen hasta llegar a tal punto en el que tocan nuestras puertas y nos dicen, pues es que nos mandaron para acá, ¿no? Porque aquí es la escuela especial y aquí es el lugar que yo he encontrado para mi hijo, ¿no? Donde pienso que va a estar mejor y se le va a dar una atención mejor y la atención que él necesita, una atención personalizada. Entonces, sí concuerdo en que esas leyes se tienen que actualizar, se tienen que modificar, y estoy de acuerdo con Ilse, me parece, en que a lo mejor la opción no es crear una nueva ley, sino ver los términos que nos favorezcan a todos como sociedad, ¿no? De las que ya están aquí establecidas y de ahí seguir trabajando, ¿no? Pues que lo importante ahorita es que todos hagan valer sus derechos y sus obligaciones también como ciudadanos. Por mi parte es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Leslie. Sí, Gracias, Leslie. ok. Sí, quería comentar. ¿Quieren comentar algo? ¿Damos pie a alguien más que quiera participar o damos seguimiento y al final responden? A mí sí me gustaría comentar esto del internamiento involuntario. Va, adelante, Leslie. Les iba a... Ok. ¿Sí? Adelante, sí. Ok, bueno. Sobre el internamiento involuntario, bastantes profesionales de la salud mental nos han hecho este comentario y personas, ¿no? En general. Es que creemos, o sea, se basa en lo que comentabas hace un momento sobre qué hacer cuando una persona llega en crisis y que en ocasiones sí es como pertinente hacer esto, ¿no? De los internamientos involuntarios. Mm, Sin embargo, yo sí difiero, porque existen antecedentes, por eso les digo que soy del área del ala antipsiquiátrica, que existen acciones ya puestas en práctica, por ejemplo, en Italia en los 60, 70, en hospitales psiquiátricos de Italia, Basaglia, un psiquiatra italiano, puso en práctica casi el cero, llegó al cero en medicación, medicamentos a cero. Y aparte, de casi dejar a toda la población sin medicamento, incorporó estrategias para que restituyeran sus vínculos interpersonales e intrapersonales,
y generaran autonomía desde dentro del hospital psiquiátrico. Esto fue una intervención, claro, no duró un día, ¿no? Pero fue paulatina y sí generó bastantes resultados, tanto que las personas dentro del psiquiátrico llegó un punto donde ya no necesitaban estar ahí. Y sin internamientos involuntarios y sin forzados también, porque hay prácticas que se reducen en algunos hospitales psiquiátricos de México a prácticas bastante crueles, ¿no? Por ejemplo, encadenamientos, tortura, literalmente. Uno de nuestros compañeros del colectivo vivió este tipo de prácticas en el hospital psiquiátrico en el Batán, en Puebla. Entonces, pues una cosa también es contención, que creo que ahí el término contención está bastante distorsionado, ¿no? Ya ha perdido bastante el sentido. Y otra contención forzada. Y este tipo, les digo, de prácticas que al final vulneran los derechos de las personas que están utilizando el servicio del hospital psiquiátrico. Entonces, sí existen otro tipo de mecanismos, de estrategias que se pueden bien incorporar a los hospitales psiquiátricos, pero pues no se conocen, ¿no? Entonces, también falta mucho como incorporar este nuevo conocimiento, que de hecho ni siquiera es nuevo, vaya, es un conocimiento del siglo pasado, de Europa, de Estados Unidos, que de hecho en los 70s, 80s vino a México un grupo de psiquiatras de la ala antipsiquiátrica, Thomas Szasz, Ronald Laing, Basaglia, entre otros, para generar algún tipo de intervención que no fuera precisamente esta cuestión de internamiento forzado, de prácticas crueles, de medicación al tope. Entonces, ellos querían generar la intervención, pero este movimiento se queda solamente en lo intelectual, aquí en México. Entonces, pues bueno, es también como una parte que podríamos rescatar, o la parte de salud, la Secretaría de Salud, o los psiquiátricos bien podrían rescatar para ponerlas en práctica en sus hospitales, ¿no? Correspondientes, pero pues ahí también entran intereses de por medio que no permiten este tipo de intervenciones tan directas dentro de los hospitales, pero de que existen otras opciones, sí existen. Yo entiendo también a algunos profesionales de la salud, psiquiatras, psicólogos, neurólogos que están ahí día a día dentro de los hospitales psiquiátricos y sé con lo que se enfrentan, porque he estado en un hospital psiquiátrico y de ambos lados, ¿no? Del área de intervención y del otro lado. Entonces, sea lo que se enfrentan, pero créanme que cuando llega una persona así es porque tuvo un proceso ya de deterioramiento de sí. Entonces, que este tipo de procesos de crisis explotan. Y es justo lo que hay que, bueno, lo que ya comentábamos la sesión pasada, hay que intervenir desde la salud mental comunitaria. Y es a lo que también estamos apostando, a que se reformen estos códigos, leyes y demás, y que se involucren procesos de intervención de salud mental comunitaria para que no exista tanta esta situación de crisis, ¿no? Y de atención en tercer nivel. Y pues bueno, era lo que quería comentarles. En algún momento, pues igual y también les compartimos algo sobre antipsiquiatría o sobre otro tipo de modelos o de prácticas, ¿no? Por ahora, pues si quieren ahí buscar a Basaglia y lo que hizo y su historia, pues también está súper padre. Muchas gracias, Ilse. Igual agrego un poquito de lo comentado. Creo que es relevante que cada caso, como profesionales en psicología, se tenga que tomar para una evaluación para caso concreto. No podemos como poner la etiqueta de la necesidad de un internamiento forzado, ni concebirla, tal cual tú lo comentas. Hay una necesidad de prevención para que una persona no llegue a ese punto, ¿sí? Donde queda la responsabilidad de la sociedad, del gobierno y de la familia para haber previsto esa circunstancia, ¿no? Y no de manera reactiva simplemente se accione con un internamiento forzado, porque de ahí quedo entonces como me libro de culpas, ¿no? Pues es que
¿cómo ves a la persona? Sí, pues es que es necesario, ¿no? Sí, pero es que era necesario prever todo lo que sucedió, ¿no? Entonces, sí sería necesario como replantear la mirada de la psicología, dar una visión más sistemática, más sistémica, de más interacción entre uno con el otro, del cuidado con el otro, ¿no? Para poder tener como una visión que permita que la persona pueda, pues al final de cuentas, dar su punto de vista en cualquier proceso, ¿no? En cualquier momento. Adelante, chicas. Sí, y también esa es la otra parte, ¿no? Que hay una corresponsabilidad. O sea, ustedes lo sabrán como psicoterapeutas y psicólogos. O sea, es muy difícil que una persona llegue a un estado de deterioro tal sola. O sea, es imposible. Hay otros factores, ¿no? Y yo creo que sí, o sea, algo que me gustaría resaltar de lo que está comentando ahorita Leslie por el grupo, es que sí, definitivamente, cuando ustedes van y plantean una ley como una que va sobre constitución local o federal, la verdad es que la implementación de la ley muchas veces ni llega, solamente llega cuando es conveniente para la gente que está en los cotos de poder. Entonces, por ejemplo, si nosotros hiciésemos una modificación a la ley de salud, a la ley general de salud en términos de salud mental, también tendríamos que bajar la norma oficial, bajar los reglamentos, y entonces, para la implementación, tendríamos que ir a todos los hospitales psiquiátricos de la Ciudad de México para ver si se está cumpliendo. ¿Y cuál es el problema en estas cuestiones a nivel político? Es que ahorita la sociedad civil está desapareciendo, porque eso es lo primero que está cortando el gobierno. Entonces estamos entrando en una situación muy fuerte en donde ¿quién se va a encargar de ver las cuestiones de transparencia? ¿Quién se va a encargar de todo este trabajo que desde hace mucho tiempo se vienen haciendo la sociedad civil, que además es responsabilidad del gobierno, ¿no? O sea, es como subsanar cuestiones que el gobierno no está llevando a cabo. Y totalmente, Leslie, ¿no? O sea, totalmente necesitas hacer toda esa cadenita para la implementación. Y el problema es que también bueno, al menos yo desde Sin Colectivo puedo decir que no lo podemos hacer sin colectivos solos y solas. Son ustedes con su conocimiento también del nuevo modelo, o sea, o el modelo médico que maneja incluso la OMS, que es como decía Guillermo, de prevención. O sea, lo que ustedes tendrían que hacer desde mi perspectiva y la gran área de oportunidad que tienen como psicólogos y psicólogas, tiene que ver con que no llegue la persona ahí. Si la persona está viviendo una situación de violencia, está viviendo cualquier cuestión contextual que detone y agrave cualquier rasgo de personalidad, ahí están ustedes. Y ustedes deberían de estar desde un principio, no porque la gente se siente mal o deprimida, ¿no? O sea, ir al psicólogo tendría que ser una práctica de, bueno, ahora voy al psicólogo porque necesito ordenar mis cosas, ¿no? Pero también ser psicólogas y psicólogos, ustedes también están llenos de estigma, ¿no? Entonces, en ese sentido también siento que puede haber empatía, ¿no? Y totalmente lo que dice Erika, ¿no? Hay muchas personas que ni siquiera están bien diagnosticadas. Se confunden los diagnósticos porque lo que dice el DSM-5 ya es diferente a lo que dice el CIF y ya es diferente a lo que dice la no sé qué. Y entonces también, ¿desde qué perspectiva nos estamos posicionando, no? Le cambio a la... Sí, sí, está bien. Sí, por favor. ¿Ya le cambié? ¿Ya se cambió? ¿No, verdad? No. Hay una cuestión bueno, les iba a comentar sobre el anterior rápidamente, pero no le cambies, Gaby, está bien. Sobre el tratamiento, me gustaría reiterar esto que comentó Gaby al principio sobre el tratamiento informado. Si bien los psicofármacos hasta cierto punto ayudan al bienestar, ¿no? de una persona, que yo difiero con eso, pero pues a muchas personas les funciona. También creo que las personas que están optando por este tipo de tratamientos tienen que estar informadas de qué es lo que les va a ocurrir cuando lo consuman y que no. Porque
pues porque todos los tratamientos, todos los psicofármacos, o la mayoría, dejan un estrago y tienen efectos extrapiramidales terribles, la verdad. Entonces, si no se informa a las personas que tienen pues la idea de consumir este tipo de psicofármacos, también se está violando cierto, lo que les comentaba de la convención. No se viola, claro, en una ley estatal, en este caso la ley de salud mental del Distrito Federal, pues no se viola, ¿no? Porque ahí el médico es el que tiene la última palabra, pero pues constitucionalmente sí, y también a nivel de derechos humanos es una violación tremenda que nos expongan los efectos que tiene cada medicamento. Y son innumerables, ¿no? Desde lo que ya mencionó Gaby respecto a desórdenes hormonales hasta infertilidad a veces, y muchísimas, muchísimas cosas. Pero bueno, pasamos al ejemplo 2. Esta es, ¿qué es? ¿Qué es este ejemplo? La toma de conciencia, ¿no? Toma de conciencia. Ahí hemos batallado con ese artículo las últimas semanas porque los medios de comunicación han estado emitiendo, por cierto, noticias que son bastante, no sé, tienen muchos prejuicios y estigmas hacia las personas con discapacidad psicosocial. Pero bueno, es uno de los artículos que casi no se toma en serio, ¿no? En el artículo 8 se habla, como ya les mencionaba, de toma de conciencia, y no precisamente toma de conciencia de que tienes una enfermedad mental o una discapacidad. No, no, no hablamos de eso. Hablamos de toma de conciencia a nivel población, a nivel mundo, a nivel general, ¿no? Toma de conciencia de qué ocurre con una persona con discapacidad, qué es discapacidad, de qué se trata todo este tema que involucra el área de la discapacidad, todo, ¿no? Entonces, en la Ley de Salud Mental de nuevo del Distrito Federal, y abordo Ley de Salud Mental del Distrito Federal, pues porque son como las leyes con las que tengo más relación. Aquí puntualizo que no todos los estados tienen ley de salud mental, ¿no? Pero en el caso del Distrito Federal, pues bueno, sí tenemos. No se lleva a cabo tampoco, pero tenemos. En el artículo 8 también de esta ley se aborda una acción, se intenta estipular una acción que se desarrolle en programas para informar a partir de medios de comunicación masiva sobre los conceptos, los estigmas y demás que las personas con discapacidad psicosocial son expuestas, ¿no? Entonces, pues no existe, no sé si alguien de aquí haya visto alguna campaña masiva en los medios de comunicación a nivel nacional o estatal, pues justamente para generar, ¿no?, conciencia y que se siga el artículo 8, ¿no?, de la convención. La verdad yo no he visto nada, al contrario, les comento, les repito, ¿no? En las últimas semanas hemos estado batallando con los medios de comunicación porque justamente hacen lo contrario de este artículo. Generan desde sus perspectivas, no sé, sus maneras de comunicar, ¿no? Pero pues no se apegan a esto, ni a la ley, ni a la convención, ni a su ética profesional. No hay periodismo incluyente actualmente. Entonces, eso es algo... Algo donde tú escribes, ¿no? Sí. También, que se llama Sí. Yo También, que es muy incluyente. Ahí también si lo pueden buscar, ese sería un ejemplo, ¿no, Ilse? Sí, pues sí, de hecho sí, hay manuales, hasta hay manuales que hablan sobre periodismo incluyente, ¿no? Entonces, no, ahí de nuevo, hay una armonización no cumplida en la convención, en la ley, y aparte ahí entra la ley de eliminación prevención y eliminación de discriminación, y esa es federal, ¿no? Y esa tampoco se está respetando acá. Los medios de comunicación se amparan, obviamente, en su libertad de expresión. Sin embargo, cuando ejercen la libertad de expresión, pero vulneran a los derechos de otras personas, pues ahí ya no queda, ¿no? Y pues bueno, eso es el ejemplo 2. No sé si quieras comentar algo, Gaby. Pues no, o sea, creo que esto es más concreto, Claro. es más claro, ¿no?
Sí, y también hay algo importante es que, como les mencionaba en un inicio, la salud mental es algo transversal. Entonces pensaríamos que salud mental es solo psiquiátricos, ¿no? O solo medicación, o solo atención médica. No, salud mental contempla muchos ámbitos más de los que aparentemente o en un inicio se podrían contemplar. Bueno, ahora sí ya, el ejemplo, ajá, 3. sí, tres. Bueno, Bueno, esto en algún momento ya les había hablado también de acciones interinstitucionales que también están estipuladas. Vaya, no es como novedoso, no es una idea que se me haya ocurrido a mí, ¿no? Ya está estipulado, pero no se lleva a la práctica. En la convención, de nuevo, eh, sobre los derechos de personas con discapacidad, en el artículo 8, en toma de conciencia, también habla sobre hacer un trabajo interinstitucional, en este caso con la Secretaría de Educación Pública, y con otros organismos, ¿no? Pero bueno, en la Ley de Salud Mental del DF, en el artículo 16, se aborda este trabajo interinstitucional y se propone que se generen desde las instituciones educativas planes y programas de estudio y que se coordinen acciones con la Secretaría de Salud estatal, en este caso, porque bueno, es y también la Secretaría de Salud, la nacional, la federal. Eh, de nuevo, yo no sé si alguien aquí ha visto algún plan, programa de estudio que a alguien le haya tocado, ¿no? Que en donde se promueva desde lo educativo salud mental a las niñas, los niños o en general, ¿no? Los planes y programas de estudio, yo no he visto absolutamente nada y tampoco he visto acciones coordinadas con la Secretaría de Salud, ni la estatal ni la federal. ¿No? Y no me refiero acá con que se canalice o se tenga que canalizar a un estudiante o a una estudiante para que se medique o se diagnostique y vean qué tiene, si es una persona loca o no. No me refiero a eso, no, sino a generar a lo mejor plataformas, creo, de lo que les comentaba en un inicio, sobre salud mental comunitaria, que vayan a las escuelas, la Secretaría de Salud, pero insisto, no con el afán de medicar, no con el afán de tratar y diagnosticar, sino con un abordaje tanto de prevención como de intervención comunitaria. Y creo que desde ahí se lograría mucho porque no solamente cuando vas a una escuela te encuentras con alumnas y alumnos, con niños y con niñas, sino también con familias, con maestros, con docentes, es en general, ¿no? Es una comunidad bastante amplia y tampoco se está llevando a cabo. Entonces, pues bueno, no sí. existe de nuevo, no trabajo interinstitucional eh, y está estipulado en una ley. Ahora, en los reglamentos, si bajamos, seguimos como la línea respecto a esta cuestión de Secretaría de Educación y de Salud, pues sí existe cierta reglamentación, ¿no? O ciertos indicios más o menos en las reglamentaciones, pero tampoco se lleva a cabo. Entonces, no hay tampoco un mecanismo de vigilancia y bueno, es como una cuestión bastante aislada esta parte del trabajo interinstitucional, ¿no? Y no solamente, insisto, con la Secretaría de Educación, sino también el trabajo interinstitucional tiene que ser con todas las otras instituciones de gobierno que se contemplan, ¿no? En este caso en la Ciudad de México, pero tampoco existe realmente. Y que justo lo que está diciendo Ilse es súper importante, porque sí, em, yo he escuchado y he visto de ciertas escuelas que tienen como su momento de terapia de grupo, no sé cómo llamarlo, porque en cada escuela es diferente, pero justo son escuelas particulares, entonces el tema de la salud mental también es un tema de élite, y eso no está padre. Entonces, por eso les decimos que el tema de la salud mental es súper amplio y luego lo llegas a ver en otras leyes, ¿no? Como, bueno, y en reglamentos. ¿Te acuerdas cuál norma es la del estrés laboral? 035, la NOM 035. La NOM 035, ¿no? Entonces, tenemos la NOM 035 y sí, bueno, estrés laboral. Y luego, ¿cómo lo haces que se ejecute? ¿No? O sea, ¿cómo le dices?
para empezar, ¿cómo le haces para decirle a tu jefe, sabes qué, me estás estresando? ¿Quién lo evalúa? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se hace la denuncia? Todas esas cosas vienen siendo impedimentos a las leyes, a cualquier ley que se proponga, ¿no? Entonces, yo también, como un poco a manera de conclusión, les quiero compartir que sí, o sea, yo llegué muy emocionada diciendo que yo quería hacer una ley de salud mental. Primero, cuando me di cuenta qué tenía que hacer para hacer una ley, dije, no. Y entonces yo me fui precisamente a la ley para la prevención de la discriminación, y fue en donde pusimos la discapacidad psicosocial como centro de algunos articulados. Eso fue lo que nosotras hicimos. Y yo lo que he descubierto en este camino con Psicolectivo y con el feminismo y etc., está dirigido a que tenemos que dejar de ver al chivo expiatorio y empezar a ver las causas. Nosotras comentábamos en la primera sesión precisamente esto del contexto y de cuáles son los factores que se involucran para que una persona llegue a tal o cual caso, ¿no? Yo también, así como tengo amigos y amigas que han sido internados, también tengo psicólogas y psicólogos, amigas y amigos que han sido atacados por personas dentro de psiquiátricos, ¿no? Entonces, tampoco estamos, o sea, yo por eso no puedo decir que, bueno, sí soy medio antipsiquiátrica, porque sí creo que hay otras formas, pues ese se los comparto, ¿no? Yo creo que hay otras formas de llegar a una salud mental colectiva, o sea, la salud mental es colectiva, ¿no? A mí me parece, muchos de ustedes y muchas de ustedes tienen el privilegio de vivir no en la Ciudad de México, ¿no? De pronto todo el mundo quiere venirse para acá y yo lo que más quiero es salir de aquí porque no me deja tiempo para hacer todas las cuestiones de autocuidado que necesito hacer. Dejen ustedes como mujer con una discapacidad psicosocial, sino como mujer en general, ¿no? O sea, yo no tengo permitido, por ejemplo, pues ahora cuarentena, pero hablemos de otro tema tabú, cuestión de los cólicos menstruales y la menstruación. Yo no tengo chance de pedir un día porque esté menstruando. Yo tengo que ir a trabajar y entonces, ¿qué hago? Lo mismo que hago con todo el estrés que tengo en general. Pues me empastillo, me tomo una pastilla y voy a trabajar. Ese es mi ajuste razonable. Yo así lo veo. Mis antidepresivos y los otros medicamentos que tomo están siendo mis ajustes razonables para llevar la vida que quiero llevar, ¿no? Espero eventualmente dejar de lado los medicamentos y llevar una vida mucho más sana a nivel general, ¿no? Pero creo que con esta charla lo que queremos tratar de decirles es que hay que cerrar todas esas cadenitas, esos eslabones de la cadena para que finalmente se llegue a lograr lo que se necesita lograr o lo que ustedes quisieran lograr en sus propias localidades. Y lo que sí les puedo decir es que no hay una persona más eficiente que una persona en un estado de manía. Entonces, si ustedes, yo sé que esto es horrible decirlo así y así soy medio sarcástica, pero si algo podemos aprender de todas las personas que hemos conocido y que están en una situación de vulnerabilidad en cuanto a salud mental, es que muy poca gente no tiene un currículum impresionante. O sea, la gente que ha podido salir adelante y la gente que el sistema no ha roto, porque a mí sí me parece que es una cuestión del sistema de salud y del sistema político y del sistema de muchas cosas, a la gente que no han podido romper porque hemos tenido dinero, posibilidades, educación, privilegios. La verdad es que somos en general personas muy proactivas y que nos importa que haya estos vínculos, ¿no? Entonces, también esa es como mi conclusión en el asunto de las leyes, que es interminable, pero también en el asunto de cómo incluso concebir la ley, que va mucho antes de hacer la investigación y de empezar a leer las leyes. Es cómo concibes a tu paciente, cómo concibes
a los familiares de tu paciente, ¿no? Entonces, yo creo que para mí eso es lo más importante. Y aprecio muchísimo que nos hayan dado también esta oportunidad de platicar con ustedes y de compartir esto que podría ser como, no, escandaloso, pero en realidad sí, a veces hay que, o sea, los extremos y las radicalidades sirven para de pronto generar un equilibrio nuevo y una nueva lógica y una nueva normalidad ahora que está de moda, ¿no? Entonces yo les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Ilse, ¿algo con lo que quieras cerrar? Sí, quería comentarle también sobre lo que escribió Leslie en el... dice, desde hace no mucho, desde no hace mucho, únicamente lo que incluyen es la identificación de emociones y algunas prácticas para autorregularlas. Creo que No se es, hablaba de la norma 035 ahí. no sé, no, es de los planes y programas. Ah, No ya. actualizar, ajá, no es Ah, norma educación, ajá. como tal, pero son comienzos, ¿no? Y sí, coincido con que en algún punto ya se está ahí involucrando lo de esta parte de inteligencia emocional, más bien, en los planes y programas, pero ahora va de nuevo, ¿no? La cadenita famosa. ¿Cómo entonces las y los docentes van a comenzar a generar nuevas prácticas si de por sí no, o sea, no con que les pongan ahí una cosa que tengan que dar dentro de los planes y programas, pues la van a abordar, no van a hacer realmente una intervención con las y los estudiantes. Entonces, yo creo que esto se queda como más bien en la simulación, ¿no? O en la parte de la urgencia del, es que también ya México es en México el tercer lugar de muertes en jóvenes es suicidio. Bueno, entonces hay que meter educación e inteligencia emocional. ¿Y cómo? Bueno, pues la vamos a medio mencionar en los planes y programas de estudio. Pues órale, ¿y qué onda con los docentes y las docentes? No tienen tampoco la formación para poder, y no digo la formación educativa o la formación de la universidad, sino la formación de vida, porque son personas, somos personas. Y este tipo de situaciones, cuando se transmiten, esta cuestión de la inteligencia emocional y todo, pues justo se transmite desde sí, no se transmite desde un discurso que ya está estipulado, desde algo que una tenga ahí ya escrito. No se puede, eso no es posible, es todo un transcurso, vaya, de vida y pues es algo que se tiene también ahí que ver cómo se soluciona, ¿no? Intervención, a mí me parecería lo más indicado, pues es hacer intervención con las y los docentes, pero pues es como lo último, ¿no? Es más bien tapar el agujero para que ya no se siga desparramando el agua, pero pues, la verdad es que sigue abriendo el vaso. Entonces, no me parece una solución realmente que aporte más que en el discurso, ¿no? En la simulación. Y pues bueno, por último también, igual agradecer, como menciona Gaby, por el espacio y por pues, su tiempo también para compartir puntos de vista y todo. Igual, si tienen alguna idea, pregunta, comentario, y este es el momento, ¿no? Y si no, se lo quieren reservar para después, también les podemos dejar ahí nuestro correo o nuestro contacto para que nos escriban si es que desean hacerlo. Sí, la idea también de ese espacio es de que las personas que están como participantes puedan vincularse con este tipo de organizaciones, que no se quede simplemente desde la exclusividad de este encuentro que tenemos, sino que ustedes también les permita abrir el panorama de aquellas otras realidades, sí, que están ahí presentes, que están haciendo este camino, ¿no? Como son todas esas organizaciones con las que hemos estado trabajando, que sería la Clínica Jurídica de la UNAM, Documenta C, Sin Colectivo, Chucán, y Psicólogos Sin Fronteras, ¿no? Entonces, pues ahora sí que queda la responsabilidad de ustedes si quieren ampliar esta colaboración más allá. ¿Alguien que quiera participar? Adelante. Están también participando por el chat. A ver, déjenme checar. Dice, totalmente de acuerdo, es necesario contar con una
psicólogo en cada escuela, sea público o privado. El tema de la Ley General de Educación, el poner y especificar Ley General de Niños y Adolescentes, donde obviamente pues hay otro cambio de paradigma, ¿no? Que ya no son objetos de protección y ahora son sujetos de derecho y todo lo que implica. También ahí se están atrasando en esa parte, es un tema. Dice más que solo orientadores, que algunos ni tienen el privilegio de contar con este recuerdo humano. Felicidades y gracias, chicas. Sí, pues nada más. ¿Alguien de los presentes? Sobre eso redondear, ¿no? Que sí, de pronto una psicóloga en la escuela suena buena idea, pero si la escuela tiene 200 alumnos, no va a funcionar, ¿no? Entonces yo creo que también ahí yo pondría encargados, ¿no? De sensibilización para los docentes. Y sí, bueno, yo qué les puedo decir, y ustedes también seguramente lo están experimentando. O sea, si para mí, que tengo 30 años, fue toda una curva de aprendizaje dar clases por Zoom, imagínense para los docentes que son más grandes, ¿no? Y eso lo hicimos solas y solos, ¿no? Pero imagínense cuando estamos hablando de sensibilización y de cuidado emocional y de afectos, es que si uno no lo trabaja, no lo puede transmitir. Entonces, eso implica también una formación extra, como bien lo decía Ilse, para todas las y los docentes, que es súper difícil. Yo creo que sí es difícil estar frente a grupo. Yo creo que es más difícil, y seguramente Ilse lo sabe mejor que yo, estar frente a docentes. ¿No? Sí, pues sí, es que es justo hacer intervención con las y los docentes, ¿no? Para que ellas y ellos puedan bajar esto a, pues sí, como cadenita y transmitir a las estudiantes, ¿no? Pero es un trabajo que lleva su tiempo, que es bastante delicado y bueno, no se centra de nuevo en esta parte de las leyes. Y pues bueno, igual si alguien quiere aventarse a hacer una armonización, una reforma, está chido también. Muy De hecho, las voy a estar convocando ahí para una actividad para más adelante. muy bien. Ya está Genial. cocinando algo, pero ahí luego les avisaré. Muy bien, muchas gracias. Muy Gracias, bien. Guillermo. Para las personas que entraron, una disculpa, Ping Lasagna. Creo que la sesión pasada también quisiste entrar, no te admití, no porque no quisiera, sino porque me hizo ruido tu nombre y como en la misma sesión con Sin Colectivo habíamos tenido una situación muy incómoda, pero hoy me arriesgué, dije voy a darle chance de entrar. Nomás les pido pues a las personas que entren, traten de poner su nombre completo para sentir como Una la seguridad disculpa. de que no va a entrar nadie a generar No, una una disculpa. situación. Nunca No se le preocupe. cambié el nombre que salió ahí. Entonces Sí, no me fijé hasta ahorita porque tuve problemas hasta para meterme en la compu y me estoy metiendo desde el teléfono. ok, ya. Entonces, sí, una disculpota, pero ahora que No esté en te la preocupes. compu le voy a cambiar. Dale, muchas gracias. Igual a las personas que les pedí que activaran su cámara, no era por sentirme el gran hermano de George Orwell, sino era para poder nomás checar sus rostros y saber si eran confiables. Obviamente es muy subjetivo esto, pero de todo modo daba seguridad. Pues bueno, chicas, si quieren participar, alguna última intervención. No, pues nada más Para estar felicidades a las muchachas, ¿eh? Y tú excelente. felicidades por ser tan emprendedor. Y aquí Muchísimas estamos gracias. en la próxima. Fabulosísimo. ¿Vale? Ya. Ándale. Recuérdame tu nombre. Mari Carmen, a tus Mari órdenes. Carmen, sí, cierto, ya nos habías acompañado antes, me hace, ¿verdad? Sí, 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 lo que sí. pasa es que te digo que no le pude cambiar. Y ya, como ya no me quería entretener, ya Sí. dije, no, ya sí me meto porque ya empezó. Ok. Sí, porque te tardaste mucho en aceptarme. Sí, me la estaba pensando demasiado, Una Sí, disculpa. sí, yo hasta le hablé a otra compañera que se metió. Le digo, no puedo. Voy a intentarlo por el teléfono. Y pues ya ahorita por el teléfono, ahorita que por suerte te dio la buena vibra. Pero felicidades, muchachas. Muchas Muchas gracias. felicidades y adelante.
Muchas gracias. Pues bueno, antes de que nos vayamos, nomás recordarles que el siguiente viernes teníamos también otro brevario psicológico. En esta ocasión nos va a acompañar un médico psiquiatra de la Asociación Mexicana de Psiquiatría. Él también está trabajando en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Y vamos a estar lanzando por ahí el flyer para que lo estén revisando en la página del Colegio Oficial de Psicólogos del Estado de Colima. Para que puedan, el doctor se llama Nicolás Iván Martínez López, y con él vamos a trabajar salud mental con derechos humanos, ¿no? La idea es de que él pueda evidenciar estas situaciones de violaciones de derechos humanos que suelen haber a veces en los centros psiquiátricos, y para que nos dé una mirada de este tipo, ¿no? De saber qué se necesita hacer para que están generando. Pues bueno, les estaré haciendo llegar también a sus respectivos grupos la invitación, y lo pueden revisar por ahí, por la página de Facebook. Pues bueno, sin más, yo creo que pues damos cerrada la sesión. Chicas, muchísimas gracias nuevamente, gracias por su tiempo y esta segunda parte. Hay muchos temas todavía por tratar, yo creo que más adelante a ver si podemos seguir trabajando en colaboración. Y pues a las personas participantes, pues muchísimas gracias por su tiempo. Pues nos estaremos viendo. Cuídense mucho y gracias. Gracias. Bye. Bye.